Teniendo hace algunos meses acerca del decálogo o las 10 palabras o los 10 mandamientos, como se le conoce en el ámbito teológico. Alguien dirá, esto no es muy contemporáneo, o alguien dirá, esto no está muy como lo que se vive hoy en la actualidad. Pero la verdad que la Biblia, la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Confiamos los cristianos en que la palabra de Dios es de alguna manera la guía y el manual que tenemos como cristianos para vivir y para dirigirnos. El pueblo de Israel, libertado de Egipto, rota sus cadenas, libre de la esclavitud de Egipto, el Señor los lleva a través de Moisés por un camino en el cual Él quería que ellos estuvieran. Fueron probados, fueron bendecidos, fueron visitados por Dios muchas veces en el desierto, pero cuando Dios le entrega este decálogo a Moisés, tiene un propósito muy especial y es de alguna manera marcar los parámetros dentro de los cuales el pueblo de Israel y las futuras naciones debían vivir y debían dirigirse. Dijimos que los tuvo Dios después de 50 días caminando, ¿verdad?, por el desierto. Dios los establece a las riberas, ¿verdad?, a orillas del monte Sinaí, y allí convoca a Moisés para que Moisés vaya y reciba este decálogo, estos 10 mandamientos. Dijimos que los primeros mandamientos, los primeros 5 mandamientos, tienen que ver con nuestra relación vertical. Los primeros 5 mandamientos tienen que ver con la relación vertical del ser humano con Dios. ¿Cuáles son los primeros 5 mandamientos? No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás ante ellos, no les honrarás. Siempre el Señor está marcando allí en los primeros mandamientos esa gloria y esa honra que solo Él se merece, porque solo Él es Dios. Entonces, en la medida en que el hombre y el ser humano respetan los primeros 5 mandamientos, no va a tener mayor dificultad para comenzar a respetar los 5 mandamientos que siguen, que son mandamientos de alguna manera transversales o que son mandamientos horizontales. Los primeros 5 tienen que ver con mi relación con Dios. Y si yo respeto y honro esos mandamientos con Dios, no voy a tener dificultad en honrar los mandamientos que siguen, que son horizontales. O sea, si yo tengo buena relación con Dios, obvio que voy a tener buena relación con los demás. Pero si mi relación no es buena con Dios, imposible que usted tenga relación sana con los demás. Dentro de estos mandamientos, nosotros tenemos el hecho de honrar el día de reposo, no tomar el nombre de Jehová en vano, no inclinarnos ante imágenes. Luego ya el Señor dice honrar padre y madre, que también lo estudiamos como un mandamiento con promesa. La semana antepasada estuvimos viendo no matarás, y dijimos que cada uno de estos mandamientos no solo tiene que ver con el hecho práctico, sino que lo que Dios está atacando es la intención del corazón. La semana pasada estudiamos no cometerás adulterio, y hoy día vamos a estudiar el 8º mandamiento, no hurtarás. Eso dice Éxodo capítulo 20, versículo 15. En la Nueva Traducción Viviente dice no robarás. Hay diferentes traducciones y la palabra se intercambia en cuanto a no hurtar y en cuanto a no robar. ¿Por qué es importante que hagamos la diferencia? Robar y hurtar no es lo mismo, aunque parezca similar. Según el Código, ¿verdad?, civil, y según lo que establece el reglamento, ¿verdad?, en las naciones, robar tiene que ver con el uso de la fuerza, pero hurtar tiene que ver con el descuido. Ojo con lo que le voy a decir. Usted sabe que yo soy un teólogo, pero soy teólogo práctico. A mí, más que hacerlo volar por allá arriba con la teología, me gusta llevar la teología a la práctica y que la gente comprenda los principios teológicos. Si yo me bajo de mi auto
bolso arriba del techo, cierro la puerta de mi auto y me entro a la iglesia y alguien pasa y se lleva el bolso. El robo es justo. ¿Qué es lo que es? Se manejan en el tema. Ahora, si yo dejo el mismo bolso del asiento del copiloto y alguien pasa y con una piedra me rompe el vidrio y saca el bolso, ¿qué es lo que es? Robo. Hoy te son fantásticos. Teniendo la perspectiva de eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que de alguna manera tanto el hurto como el robo es malo. Y si Dios lo estableció, imagínense, desde el principio, si Dios lo establece así, es porque si tú y yo no respetamos este mandamiento, vamos a tener problemas con aquellos con los cuales nosotros nos rodeamos a diario. El propósito de estos mandamientos es, como dijimos hace muchas clases y muchas predicaciones atrás, el propósito de estos mandamientos es la convivencia. ¿Cuál es el propósito? No somos una isla en medio del océano, hermano, estamos rodeados de gente. Y los mandamientos nos dan los parámetros para que nosotros podamos vivir sabiamente y no tengamos problemas con el resto de gente que está a nuestro alrededor. Entonces el Señor nos está diciendo aquí que este octavo mandamiento tiene que ver de alguna manera con la raíz de la que procede el robo, es el descontento con la porción que Dios ha asignado. Donde hay un hombre y una mujer que está desconforme con lo que Dios le ha dado, va a entrar a un lugar de trabajo y lo primero que va a querer hacer es tirar las manos. ¿Por qué? Porque dice, mi jefe tiene plata, no se va a notar. Y aquellos pensamientos que dice la gente, no, que hay que robarle al que tiene, porque ¿para qué le vamos a robar al que no tiene? La verdad es que no hay que robarle ni al que tiene ni al que no tiene, porque es un principio bíblico, no hurtarás. Muchos de nosotros fuimos criados, fuimos educados y enseñados desde muy pequeños a que no había que meter o estirar las manos en algo que no sea nuestro. ¿A cuántos ustedes enseñaron? Las generaciones anteriores no eran muy filosóficos para enseñar, ¿sí o no? A muchos les llegó un varillazo y otro tipo de cosas que nos marcaron de por vida. Y si hay algo que algunos, ¿verdad? Y que la mayoría de los que estamos hoy en esta generación ha marcado su vida, es esta enseñanza de nuestros padres, no meterlo en lo ajeno, ¿verdad? Y no estirar la mano y no robar o no hurtar. Entonces, la raíz que procede del robo es el descontento con la porción que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña a nosotros? Que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesitemos, Dios lo va a añadir. Pregunto, ¿a alguno de ustedes Dios le ha fallado en esa promesa? ¿Alguno de ustedes está durmiendo en la playa porque no tiene techo? ¿Alguno de ustedes le ha faltado el alimento esta semana? No, Dios siempre provee lo necesario, pero cuando nuestro corazón está descontento, cuando nosotros quisiéramos tener el vehículo que tiene otro y no nos conformamos con el que tenemos, entonces va a empezar el enemigo a trabajar en nuestra mente y a trabajar en nuestro corazón, hacernos sentir descontentos con la porción que Dios nos ha dado. Mire, Dios nos da lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos sabían eso? Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Ahora si usted se va a una iglesia donde le predique el evangelio de la prosperidad, a ustedes le van a enseñar que usted no tiene que saciarse nunca y que siempre tiene que querer más. Pero la verdad que hay mucha gente que se enferma con ese tipo de cosas porque nunca en la vida, dice la Biblia, que el ojo se cansa de ver. Nunca el ojo se cansa de desear. Usted se compra hoy día el iPhone, no sé cuál van ya, el 16, el 15, el 16, y usted se lo compra hoy y luego presume, pero cuando usted se compra ese celular ya viene viajando el otro. Como sale al otro lado del mundo, sale primero. Y cuando usted lo tiene, el otro ya viene viajando. Entonces dice, no, que este no es el último. Y su mente y su corazón empiezan a trabajar y empiezan a desear. Y no se conforman con lo que Dios le ha asignado. Y de ahí que viene la codicia, lo que nos ha retenido y concedido a otros. Oye, ¿por qué, Señor, le das a otro y no me das a mí?
Hoy si ese vecino es tan malo, maltrata a la familia, ¿por qué tiene ese vehículo y por qué no lo tengo yo? Mire, ese allá como se porta de mal, tiene 4 pisos su casa y yo estoy con 2 pisos y apretadito. La Biblia nos manda y nos llama a no envidiar al impío cuando prospera. Porque los caminos tanto de él como los nuestros son muy diferentes. Con la precisión habitual que ustedes conocen a Calvino, Calvino con un comentario dio en el clavo cuando dice: esta ley está ordenada tanto para nuestro corazón como para nuestras manos, a fin de que los hombres puedan considerar tanto proteger la propiedad como promover los intereses de los demás. Calvino, un hombre muy sabio. Esta ley, no robarás, no hurtarás, está ordenada tanto para nuestro corazón como para nuestras manos. Porque puede que usted diga: pastor, yo nunca he robado nada. ¿Habrá alguno aquí que me diga hasta ahora que nunca ha robado nada? ¿Habrá alguno? Usted me puede decir: pastor, yo nunca he robado nada, pero en su corazón ha tenido la intención de hacerlo. ¿Cómo se llama que tiene ese tipo de problema? Cleptómano. Así se llama, ¿no? Cleptómano. Hay gente que sufre de eso, que lo domina, que lo presiona, que de alguna manera de vez en cuando lo mete en problemas. Porque ese es un tema que tiene que ver con la propiedad privada, con la propiedad ajena. Así que Calvino dice que este mandamiento está ordenado tanto para nuestro corazón como para nuestras manos. O sea, antes de educar nuestras manos y pedirle que toquen lo ajeno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ah? ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en nuestro corazón. Devuélvase, hermana, por favor. Trabajar en nuestro corazón. Porque los mandamientos están siempre dirigidos ¿a dónde primero? Jesús dijo, o fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, dice Jesús, que si alguno miró a una mujer y la codició, ya adulteró. Entonces, no tiene que ver solo con el hecho de consumar el acto, sino que tiene que ver con la intención que hay en el corazón. Usted me dirá: pastor, yo nunca he robado nada, pero a veces ha tenido ganita de hacerlo. ¿Sí o no? Porque si hay algo que está allí, debe ser de alguien. Y si yo no tomo, estoy tomando algo que le pertenece a alguien. Así que no sufra por lo que usted no tiene, sino que disfrute lo que usted sí tiene. Este precepto también respeta el gobierno de nuestros afectos, estableciendo los debidos límites a nuestro deseo por las cosas mundanas. Si hay algo con lo que luchamos, hermano, es con la mundanalidad. Y aun cuando estemos cada domingo en la iglesia, y aun cuando tengamos tremendos sermones, tremendas enseñanzas, parte de nuestra lucha diaria es con la mundanalidad. Tratar de conformarnos a este siglo, como Pablo dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente y no conformarnos a este siglo, sino que tenemos que aprender a vivir de manera diferente. Este precepto también respeta el gobierno de nuestros afectos, estableciendo los debidos límites a nuestros deseos por las cosas mundanas. ¿Para qué? Para que no excedan lo que la buena providencia de Dios nos ha designado. Cuando hablamos de la providencia, hablamos de lo que Dios nos provee. ¿Y usted cree que Dios se equivoca en lo que Dios le provee a usted? No. Dios nos ha provisto una bonita familia que nos respeta, que nos apoya, que nos quiere. Dios nos ha provisto de un hogar en el cual echar a reposar nuestros huesos por la noche. Dios nos ha provisto de un trabajo en el cual llevamos el sustento diario a nuestra familia. Mire, Dios nos ha provisto de muchas cosas. De muchas cosas. Y nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios por lo que Dios nos ha dado. Porque hay otros que no tienen lo que Dios le ha dado a usted. Hay otros que no tienen lo que Dios le ha dado a usted. Hay otros que no tienen y no disfrutan lo que usted tiene. Salud. ¿Cuántos aquí están sanitos? Levante la mano. ¿Usted sabe cuánta gente hay ahora mismo en urgencia en el hospital enfermos? ¿Sabe cuánta gente hay en una cama del hospital? Cristianos, muchos de ellos. Que darían todo, hermano, por estar sanos. Y usted que está sano, encima es mal agradecido.
Dele gracias a Dios por ser sano y por estar sano. Este Nortarás tiene un deber positivo, hermano. De ahí la idoneidad de esta oración que aparece en el libro de Proverbios. Vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 8 y versículo 9, por favor. Dos cosas te he demandado y no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan necesario. Aquellos que predican la doctrina de la prosperidad dicen que este era un tipo loco el que escribe esto. Porque ven en él un tipo mediocre. No quiere riquezas y tampoco quiere pobreza. Pero lo que nosotros analizamos aquí cuando vemos la exégesis del texto es que estamos ante un hombre que está abriendo su corazón en esta escritura y que está diciendo, mira, si yo soy muy rico me voy a olvidar de Dios. Y si yo soy pobre y paso necesidad, voy a blasfemar y voy a reclamar. Entonces dice, Señor, dame lo que yo realmente necesito. Eso es lo que está diciendo la exégesis del texto. ¿Cuántos están de acuerdo con ese tipo de pensamiento? ¿Para qué quiere usted ser millonario? ¿Para qué quiere usted tener tantos recursos? ¿Ha pensado alguna vez? Yo creo que todos alguna vez han pensado, si me dan un premio, uy, haría una iglesia. Mentira, no haría nada. No haría nada, no te veríamos nunca más por aquí. Eso es así. Pastor, usted no sabe. Es que el corazón del hombre, hermano, es traicionero, es engañoso. Por eso usted no se gana el kilo, no se gana el lote, no se lo va a ganar. Porque eso le va a destruir. Eso le va a hacer daño. Usted va a hacer promesas que después no va a poder. Y sin ir más allá podemos ver lo que ocurre con las herencias, hermano. Se mueren los padres, queda la peleadera por un pedazo de tierra, por 4 palos parados que tenían los viejos ahí en la casa. Las peleaderas que quedan, por eso las familias rotas, los hermanos peleados. Un problema, ¿por qué? Porque el corazón del hombre es egoísta, es caído. Y si Cristo no ha hecho una obra en nosotros, entonces nosotros vamos a reflejar lo que realmente hay en nuestro corazón. Y este hombre está diciendo algo muy real. Manténme del pan necesario. ¿Cuánto le piden a Dios eso? Amén. No le haga faltar el pan a mis hijos, Señor. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El pueblo de Israel, yo no sé si será el mismo que camina hoy, camino a la iglesia cada domingo. Tendrá las mismas acciones, tendrá los mismos pensamientos, las mismas intereses, pero el Señor le dijo, cuídate de no olvidarte de dónde Jehová tu Dios te sacó. No sea que comes y te sacies y te olvides de Dios. Wow, parece que estaba mirando a nosotros. Parece que Dios estaba mirando así hacia el futuro y estaba viendo a esta generación que muchas veces nos comportamos como verdaderos mal agradecidos con Dios. Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Amén. Por nuestros pecados nosotros lo único que merecíamos era el infierno. Nada más Jesús. Merecíamos el infierno, nos regaló la salvación, nos dio vida eterna y además nos ha bendecido para tener una vida formidable mientras estamos 75 u 80 años en esta tierra. Este mandamiento, hermano, es importante. ¿Por qué? Porque requiere la debida diligencia y laboriosidad para asegurarnos una competencia para nosotros y nuestras familias, a fin de que no podamos por nuestra propia falta exponernos a nosotros y a ellos también. Donde hay un padre que es mal agradecido, va a haber una familia de gente mal agradecida. Donde hay un padre sabio que agradece, que honra a Dios, va a haber una familia que agradece a Dios. ¿Qué lo agradece? ¿Por qué? Porque los hijos son el claro reflejo de lo que ven hacer. Ojo, hacer, no decir. Porque los padres somos buenos para decir, pero somos malos para hacer.
Lo que nuestros hijos marcan durante su infancia, su adolescencia, su juventud, es lo que ellos ven a sus padres hacer. Porque a veces nos ponemos fariseos. Y Jesús dijo a la gente, a los fariseos, ustedes escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque a veces, hermanos, las acciones no van de acuerdo con lo que nosotros decimos. Que nuestros hijos, hermanos, vean nuestras acciones y no sean necesarios los grandes sermones, sino que vean nuestras acciones y entiendan que el Señor ha hecho algo en nosotros. Tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Por el bien de nuestra familia. Donde hay un padre generoso va a haber una familia bendecida. Dígale que está a su lado, sea generoso. Sea generoso. Donde hay un padre generoso va a haber una familia bendecida. Pero donde hay un padre que no es generoso, van a pasar necesidad, van a pasar aprietos, se van a tomar malas decisiones. Y esos aprietos son la consecuencia muchas veces de la pereza y la negligencia. Por lo tanto, debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres. Vamos a Romanos, capítulo 12, verso 17, por favor. ¿Qué dice Romanos 12, 17? No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Procurar lo bueno, hermano, delante de todos los hombres. Aún más, este mandamiento es la ley del amor con respecto a la propiedad del prójimo. Si algo Dios quiere establecer y marcar aquí con este no robarás o no hurtarás, es darle importancia a la propiedad del prójimo. Todo lo que el prójimo tiene, nosotros tenemos que respetarle. En todo sentido. En todo sentido. Aquí Dios nos va introduciendo y nos va metiendo en un terreno muy especial, en el cual vamos a ir viendo los próximos mandamientos cuando el Señor nos diga el otro domingo, no hablarás falso testimonio, y luego nos dirá, no codiciarás. Pero esta es como la entrada a esos mandamientos. ¿Por qué? Porque requiere honestidad y rectitud en nuestro trato mutuo, fundamentado por el primer principio práctico de toda la conversación humana. ¿Cuál es el principio práctico de toda la conversación humana? Vaya a Mateo 7:12. Un texto muy conocido por todos ustedes. ¿Qué dice Mateo 7:12? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este mandamiento coloca un recinto sagrado alrededor de la propiedad en el que nadie puede entrar legalmente sin el consentimiento del propietario. ¿A usted le gustaría que alguien entre en su casa, le revuelva todas sus cosas y se lleve lo que es suyo? ¿A cuánto le gustaría? A nadie le gustaría. Entonces, si nosotros no queremos que eso nos ocurra a nosotros, no hagamos nosotros con ellos lo que no queremos que nos hagan a nosotros. O sea, parte esencial, hermano, una norma, una regla que tiene que ver con la propiedad privada de nuestro prójimo. El hecho solemne y llamativo merece señalar que el primer pecado cometido por la especie humana fue el que cometió Eva cuando tomó del fruto prohibido. ¿Cuáles fueron las palabras de Dios? A ver, recuérdese un momento. ¿Cuáles fueron las palabras que Dios dijo en el huerto? De todo árbol del huerto podrán comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que lo hagan, ciertamente morirán. ¿Había algo que no se entendiese en ese mandamiento? ¿Había algo que Dios dejó como en clave o cifrado? No, Dios lo dejó absolutamente claro. Ustedes tienen todo esto para disfrutar y comer, pero este árbol manténganlo allí, porque el día que ustedes coman de él van a... ¿Qué es lo que hace la
primera mujer en el huerto, Eva? Toma, prácticamente hurta. Roba el fruto que se le tenía prohibido. Ustedes saben hoy día cuáles son las consecuencias de ese pecado. Primero que nada, ella codició en su corazón. Dice la Biblia que ella codició el fruto. Y la serpiente le lanza una empujadita solamente. No podemos culpar de toda la serpiente porque Eva ya estaba codiciando en su corazón cuando comienza a hablar con la serpiente. La serpiente lo que hace solamente es empujarla a que ella haga lo que ya tenía decidido. Aunque Dios le dijo que no deberían comer, ¿saben lo que Dios está diciendo? Es que si ustedes comen van a ser como Él. Y ahí terminó por abrirle los ojos a Eva y llevarla a cometer la desobediencia. Así también el primer pecado registrado contra Israel fue Josué capítulo 7 verso 21. Después que entraron en la tierra de Canaán, fue el hurto cuando Acán robó de entre los despojos. La orden de Dios era ir, destruir aquel lugar y todo el botín iba a ser dedicado a Dios como un logro y un objetivo en la batalla. Pero Acán toma una cantidad de recursos de plata de allí y lo esconde bajo su tienda y la maldición de Dios cae sobre todo Israel. Porque la orden era que todo tenía que ser consagrado y dedicado al anatema, dedicado de forma especial como una ofrenda a Dios. Así que cuando nosotros transgredimos y desobedecemos, hermano, todo nuestro alrededor y toda nuestra gente que nos rodea se va a ver perjudicada con nuestra desobediencia. Asimismo, el primer pecado que contaminó la iglesia primitiva, ¿cuál fue? La iglesia primitiva se estaba levantando en poder y gloria, milagros, convertimiento y muchas cosas, hasta que el primer pecado que se comete fue el hurto. ¿Cuál fue el hurto? Ananías y Zafira sustrajeron del precio, Hechos 5. Dice la Biblia que toda la gente vendía sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles ayudaban a la gente según la necesidad que tenía el pueblo. Pero Ananías y Zafira pretendieron hacer lo mismo, excepto que ellos en el camino se pusieron de acuerdo y sacaron de los recursos y dijeron: aquí está todo, mira, vendimos, aquí está todo el dinero. Pero ellos ya tenían un recurso aparte guardado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la historia? Que vinieron ante Pedro y Pedro le dice: ¿por qué tentó Satanás? Su corazón. Así que ambos cayeron muertos en presencia de Dios y en presencia de la iglesia y del apóstol, que en este caso era Pedro. ¿Por qué? Por querer engañar, no a Pedro, sino querer engañar a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Cuán a menudo este es el primer pecado que los niños cometen exteriormente? Y por lo tanto este divino precepto debe enseñársele desde la más tierna infancia. ¿A cuántos de nosotros alguna vez no nos mandaron a comprar al almacén de la esquina? ¿Cuántos lo mandaron? Yo era el único mandado. No. ¿A cuántos de ustedes alguna vez le dieron más vuelto del normal? ¿Qué hicieron? Todavía en nuestro día hoy ocurre. ¿Qué hicieron con el vuelto? Porque como había visita en la casa, el papá no se preocupó, el papá usted le llevó la compra y no se acordó que había quedado mal. Entonces desde niños teníamos que enseñarles que no se puede quedar, así sea una moneda de 10 pesos. No es de él. Tiene que ser devuelta. La forma más alta de este pecado es cuando se comete contra Dios, lo cual es un sacrilegio. En la antigüedad, Dios acusó a Israel de este crimen. Y eso está en Malaquías capítulo 3, versículo 8 al versículo 9. ¿Robará el hombre a Dios? Dios le pregunta. Y ellos dicen: ¿en qué te hemos robado, Señor? El ser humano siempre ha sido como un poco cara de cemento, ¿cierto? Sabemos lo que Dios nos está diciendo.
pero aún así no hacemos los gringos. Como que no entendemos, Dios, ¿qué estás hablando, Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pregunta, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Este es un texto que se usa de alguna manera en una etapa en la cual el pueblo de Israel tenía como mandato reconstruir las murallas, reconstruir lo que de alguna forma los imperios habían destruido, y ellos tenían esa labor. Dios los saca de esclavitud y los envía para que construyeran los muros y todo, para que reedificaran la ciudad, pero ellos empiezan a edificar sus casas. Empiezan a arreglar, a artesonar sus casas y se olvidaron todo del propósito que era edificar la casa de Dios y levantar la ruina. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Ustedes todos me habéis robado. ¿Por qué? Porque todos los recursos los estaban invirtiendo en sus propios negocios, en sus propias propiedades. Y lo de Dios estaba quedando de lado, abandonado. En la ley y los principios del diezmo, para aquellos que son bíblicos, el diezmo siempre ha tenido tres propósitos: sostener la casa del Señor, la familia o los levitas en ese tiempo, ayudar a los pobres y lo que tiene que ver con los utensilios de la casa. Esos tres hechos están vigentes hoy día. Hay que sostener una familia ministerial. Hay que pagar la luz y el agua en la iglesia. Hay que ayudar a los necesitados. Amén. Y entonces, ¿por qué no diezman? Eso pasa en otras iglesias, porque aquí son todos muy diezmadores. Pero era la realidad de Israel, y dicen que te hemos robado en tu diezmo y ofrenda. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Así que el robar, hermano, es algo que sí o sí va a traer maldición y va a traer problemas. Muchos ciudadanos que hoy día están ahí arriba detenidos tras la reja de la cárcel, porque un día metieron la mano en lo que no era suyo. ¿Cómo les pagó el enemigo? Llevándolos a ese lugar, quitándole lo más preciado. Hermano, no sé si usted sabía, pero lo más preciado que tiene una persona es la libertad. Pero hay otras formas en la que se puede cometer esta maldad, además de negarse a apoyar económicamente el mantenimiento de la casa de Dios en la tierra. A Dios se le roba cuando le negamos la gloria y le corresponde, y somos ladrones espirituales cuando nos atribuimos el honor y la alabanza que le pertenecen únicamente a Él. Hay un texto ahí en el libro del profeta, hermano, que dice que Jehová no comparte su gloria con nadie. Pero hoy día tenemos a muchas iglesias, a muchos cristianos, a muchos ministros robándole la gloria a Dios y atribuyéndose todo lo que hacen para ellos. Tenemos el ejemplo del gran Nabucodonosor. Nabucodonosor, un día paseándose por las terrazas del imperio, él dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi fuerza y mi grandeza? Error. Porque si él era algo, era porque Dios lo había permitido. Así que enseguida se escucha una voz del cielo que viene con una sentencia, y la sentencia que le dieron a Nabucodonosor fue terrible, porque cayó en una enfermedad, en un estado en el que se convirtió en bestia. Le crecieron pelos como plumas en su cuerpo y fue sacado, hermano, del lugar. Estuvo 7 años en esa condición, donde se mojaba con el rocío de la noche. Dice el profeta, hasta que Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y reconoció que hay un Dios en el cielo, que es soberano sobre la tierra, y que lo que yo hago, tengo consigo o gano, es solo por la misericordia de Dios. Así que dile que está a tu lado: no seas arrogante, no seas petulante. Todo lo que tenemos es porque Dios así lo ha permitido, y no podemos a Él robarle la gloria. Gracias, Señor, por este trabajo. Gracias, Señor, por este título que me permitiste.
Gracias, Señor, por esta familia. Gracias, Señor, por esta casa. Gracias por este vehículo. Gracias por los alimentos. Gracias por todo. Porque todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y Él solo lo da para que nosotros lo administremos. La corriente de los arminianos son los grandes infractores aquí. Porque ellos, al atribuir el libre albedrío, están sacando la soberanía de Dios de entre sus seguidores. Juan 15, 16, ¿qué dice? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Levánteme la mano esta mañana. ¿Cuántos de ustedes andaban por la vida buscando a Dios? ¿Alguien? Ahí tenemos a alguien, una excepción. Pero los demás andábamos vueltos locos pecando. Andábamos haciendo daño. Andábamos defraudando, andábamos engañando, andábamos haciendo muchas cosas deshonestas. Y Dios nos puso a un predicador. Alguien nos invitó a una iglesia. Alguien tuvo la responsabilidad de orar por nosotros. Y nosotros hoy estamos aquí porque alguien hizo ese trabajo. Pero nosotros sabemos lo que dice el texto. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Si yo le pregunto a ustedes, hermanos, en su familia, sé que hay gente muy buena. Hay gente dadivosa, hay gente buena. Pero ¿por qué Dios lo salvó a usted? ¿Por qué Dios lo eligió a usted? Es un misterio. Que lo vamos a conocer un día cuando lleguemos a la presencia del Señor. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¡Wow! Eso es tremendo. Él nos amó a nosotros. Y el libro de Efesios dice que nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en delitos y el pecado. Dios lo protegió a usted en todas esas andanzas en su vida. Otros murieron, otros enfermaron, otros se accidentaron. A usted no le pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios ya lo venía guardando desde el vientre de su madre para que usted esté hoy sentadito en la silla de la iglesia. Otra forma de la que robamos a Dios es mediante un desempeño infiel de nuestra mayordomía. Aquello que Dios nos ha confiado y que administramos mal lo puede enfurecer tanto como si hubiéramos sido infieles con lo que otro nos ha confiado o como si hubiéramos saqueado los bienes de nuestro prójimo. Y recuérdese la parábola de los talentos. Aquel que recibió un talento lo tomó y lo escondió porque tuvo miedo. Pero aquel que recibió más talentos fue y los trabajó. ¿A quién premió el Señor cuando vino a hacer cuentas? Al que trabajó y produjo más talento. Bien, buen siervo y fiel, le dijo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero al que no trabajó y no produjo talento, ¿qué le dijo el Señor? Siervo inútil, negligente. Inútil y negligente. Necesitamos, hermanos, entender que todo lo que Dios pone en nuestra mano es para que lo administremos. Amén. Todo. Los recursos, la salud, el tiempo, todo eso tiene que ser administrado sabiamente. No somos dueños, hermanos, de esas cosas. Vamos a tener que un día rendir cuentas a Dios por nuestros recursos. ¿En qué los gastamos? ¿En qué los gastamos? Él nos ha confiado, porque este mandamiento requiere que nosotros administremos nuestro estado, hermano, en el cual nos encontramos, ya sea grande o pequeño, ya sea que tengas un sueldo de 2 o 3 millones de pesos o tengas un sueldo base de no sé cuánto va el sueldo base, 500 y algo. Ambos van a tener que dar cuenta a Dios y ambos son responsables de cómo administran sus recursos. Pero hay algo que es muy cierto, que nadie es tan pobre como para no devolverle nada a Dios. Amén. Cuidado con la ociosidad, porque la ociosidad es una especie de robo. Es jugar el papel del zángano y obligar al resto de la colmena a apoyarlos.
De modo que la prodigalidad es también una forma de robo. La extravagancia y el despilfarro son un gasto de esa sustancia que Dios nos ha dado. Sabios, hermanos, en gastar los recursos que Dios nos ha dado. Algunos viven endeudados, algunos viven pagando deudas toda la vida. Y de alguna manera es un sistema del cual nosotros hoy tenemos en nuestro país. Hoy día para tener una casa hay que endeudarse 30 años. Y es parte de lo que nos ha tocado vivir. Y muchos tenemos que estar subyugados a eso. Pero si alguno de ustedes tiene la posibilidad de vivir sin deudas, hágalo. Hágalo. Pero hay otros que de alguna manera viven en extravagancia. Viven en extravagancia y del despilfarro de esa sustancia o ese recurso que Dios les ha dado. Viviendo perdidamente. El que permanece viviendo perdidamente como aquel hijo que tomó toda la parte de su herencia y fue, dice la Biblia, y lo malgastó de una forma perdida. Así que el robo en general es un tomar o guardar injustamente para nosotros lo que legítimamente es de otro. Es tan ladrón aquel que retiene lo que debería estar en posesión de su prójimo como aquel que le quita su propiedad. Por tanto, hermano, este mandamiento es violado gravemente tanto en la relación capital como del trabajador. Si en el pasado los pobres se han visto perjudicados por salarios inadecuados, ahora la balanza ha cambiado en la dirección opuesta, ya que los empleados a menudo exigen un salario que la industria no puede permitir pagar. Si por un lado es correcto que un día de trabajo reciba un justo salario, ¿cuántos creen eso? Que un día de trabajo debe recibir un justo salario. ¿Cuánto vale su día de trabajo? ¿Ha sacado la cuenta usted cuánto vale su día de trabajo? Hay gente que tiene idea y nociones de eso. No está Samuel aquí hoy día, no está Samuel. Un trabajador como Samuel que maneja maquinaria o camiones, ellos tienen una tarifa por hora. Si tú lo llevas a un lugar y lo tienes parado ahí, le vas a tener que pagar por la hora que lo llevaste, porque ellos no le pagan por día, le pagan por hora. Muchos hoy día funcionan de esa forma. Pero hay gente que quiere que reciba lo justo, un salario justo. Es igualmente bueno que un salario justo tenga derecho a un día de trabajo justo. O sea, si a muchos de ustedes le están pagando un salario justo, lo justo es que usted no saque la vuelta. Sabía que no le iba a gustar esta parte. La pensé y la medité en la semana mientras preparaba esto. ¿Y se lo digo o se lo digo? Sí, se lo digo. Porque es necesario, hermanos. Los ojos de la gente están puestos, y más cuando saben que usted es cristiano, le van a estar observando. ¿Cuáles son su conducta? ¿Cuál es su reacción? Así que si a usted le pagan bien, trabaje bien. Sea honesto en todo. ¿Por qué? Es igualmente bueno que un salario justo tenga un derecho de un trabajo justo, pero donde prevalece la holgazanería, tal salario no es justo. No hurtarás. Los anuncios mentirosos son una infracción de este mandamiento. ¿Cuántos han encontrado con alguna propaganda fraudulenta? ¿Alguno de ustedes se ha encontrado alguna vez con una propaganda fraudulenta? Sí, que le ofrecieron algo que después no le llegó lo que a usted le ofrecieron. Los comerciantes son culpables cuando adulteran o tergiversan sus productos. ¿Hay comerciantes aquí? Y también cuando deliberadamente despachan menos del peso por precio que cobran a sus clientes. Ahí estamos hablando de aquellos que venden en balanza. No sé si actualmente, con toda la tecnología que hay, no sé si la balanza electrónica se puede adulterar. Ayúdeme a alguien. Sí. Igual se adultera. Es un delito, es un robo, ese es un hurto. Contraer deudas para sostener el lujo y la vanidad es un robo. Como también lo es la falta de pago de la deuda incurrida para cubrir las necesidades. ¿Escuchó eso? También es un robo, un hurto, no pagar las deudas que hemos adquirido. Como dice un dicho muy chileno, tome chocolate y pague lo que debe. No le deba, hermanos, a nadie nada. Un hombre es un ladrón a los ojos de Dios cuando transfiere propiedades a su esposa juntos antes de quebrar. ¿Cuántos han participado en ese tipo de acciones? Le fue mal en un negocio,
le fue mal en algo, y entonces va a venir un embargo o va a venir algún tipo de problema judicial. No, pasemos el negocio a nombre de fulano de tal. Hacemos el negocio a nombre de mi suegra, si alguno no quiere mucho a su suegra, se va a pasar el negocio a nombre de su suegra. ¿Cuánto pueblo de Dios ha caído en eso? Han caído en eso. Y eso también es parte de un hurto, porque estás engañando, estás defraudando. Cuando transfiere propiedades a su esposa justo antes de quebrar, y también lo es cuando cualquier arruinado que luego prospera financieramente y no paga a sus acreedores en su totalidad. Ese hombre o esa mujer es un ladrón que pide prestado y no devuelve. Este mandamiento es violado por los inquilinos que dañan descuidadamente la propiedad y los muebles del propietario. Cuidado los que alquilan y arriendan. Cuiden esa casa que usted arrienda como si fuera suya. ¿Cuántos arriendan aquí? Cuídenla como si fuera suya. Tenemos también la evasión del pago de impuestos. Es otra forma de robo. Cristo nos ha dado un ejemplo, Mateo 17:24. El juego es otra forma de robar, porque con él los hombres obtienen dinero por el que no han hecho ningún tipo de trabajo. Las apuestas no son buenas. Las apuestas no son buenas. Porque usted está queriendo recibir un dinero por el cual no ha trabajado. ¿Qué dice Mateo capítulo 17, versículo 24? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él le dijo: sí. Al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y abre la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, Jesús cumplió con el pago de los impuestos. Hay un viejo refrán que dice, lea lo que dice: todo lo que se gana a costa del diablo, también el diablo te lo cobrará. ¿Cuánto entienden lo que ese quiere decir? Todo dinero mal avenido, todo dinero deshonesto que pueda llegar a nuestras manos, así como llegó, se va. Y usted lo puede ver en los narcotraficantes. Los narcotraficantes logran y obtienen muchas cosas, pero cuando la justicia los atrapa, muchos de ellos pierden. Y como dije al principio, lo más importante, pierden su libertad. Vamos avanzando, que la hora ya se nos ha escapado. Dice pastor, hemos estado claros, nos ha dejado claro con todo esto. Pero ¿qué solución tenemos? ¿Cómo solucionamos y cómo evitamos el hurto y el robo? Comprometerse en un trabajo honesto. Esto es para aquellos que han tenido problemas con la justicia. Aquellos que han tenido que ir y pagar en cárcel una deuda que tenían con la sociedad. Y eso se ve muy a menudo, hermanos. Gente que se acostumbra a ganar el dinero fácil. Después no le es fácil, cuando están en libertad, asumir una vida como usted y la mía. Eso se llama reinserción. A ellos les cuesta muchísimo. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Comprometerse en un trabajo honesto, o si es una persona de medios, en alguna vocación honorable, buscando promover el bien público. ¿Qué tenemos que hacer? Promover el bien público, que los demás se sientan bien. Trabajar para que los demás, ya sea su familia, ya sea sus compañeros de trabajo o sus compañeros de universidad, se sientan bien. Porque son las personas ociosas las que están más tentados a hacer daño. Siempre lo hemos dicho. Una mente desocupada, una mente ociosa, es un taller para el diablo. Segundo, luche contra el espíritu de egoísmo, buscando el bienestar de los demás. ¿A cuánto le cuesta luchar con eso? El ser humano, por naturaleza, es egoísta. Asegura para él, quiere para él, pero no nos olvidemos que,
como dije al principio, no estamos solos en este mundo, hay gente que nos rodea y hay gente que necesita. Y ojalá seamos una iglesia que busque bienestar de los demás y no es nuestro propio bienestar. Tercero, contrarreste la lujuria de la codicia dando generosamente a los necesitados. Comience a practicar la generosidad como una parte fundamental de su vida y lucha y venza, hermano, la codicia y concéntrese más en la generosidad. Si el Salvador de usted fue crucificado entre dos ladrones para que el regalo de la salvación fuera suyo, no traiga reproche a su nombre por ningún acto de deshonestidad. Que nunca se diga, oye, fulano de tal va a la iglesia y mira lo que hace. Que nunca se diga, mira, fulanito ahí en el trabajo va a la iglesia todos los domingos, pero mira cómo se comporta. Que ese no sea un motivo por el cual se vea ensuciado o enlodado el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Conclusión. Cultive la gracia del contentamiento. Dígale que está a su lado, contento. Vamos, dígase, yo le doy permiso. Si lo mira feo no importa, dígale. Contento con lo que tienes. Ahora el otro repítaselo al otro ahí. Contento con lo que tienes. ¿Para qué andas sufriendo por lo que no tienes, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué andas sufriendo por lo que no tienes? Yo le he contado a ustedes la historia del que dijo, me voy a comprar un fundo y vamos a comprar una vaca, ¿se acuerdan? ¿Alguno no la ha escuchado? ¿Se la cuento a los que no la han escuchado? Había un par de hermanos en la iglesia y el esposo le dice a la mujer, en un almuerzo después del culto, están en casa y se ponen a conversar y él dice, vamos a comprar un campo y nos vamos a ir a vivir en ese campo. Eso le va a mucho al nortino que va al sur. Todos quieren comprar campo. Y vamos a comprar una vaca. Y vamos a tomar leche de la vaca. Todos vamos a disfrutar, vamos a hacer queso y vamos a tomar leche de la vaca. Y dice el niño más criado, no, yo no quiero tomar leche de la vaca. Y la niña más grande, cállate, nadie está preguntando, no, yo no voy a tomar. Y se armó una pelea en la mesa por la leche de la vaca. Y todavía ni compraban el terreno, ni tenían la vaca. ¿Se da cuenta que a veces hay gente que es loca así? Que pelea por lo que no tiene, por lo que quiere, por lo que sueña y se olvidan de ser felices con lo que tienen. Sé que se fue un combo en la guata, pero había que decir. Felices, hermano, con lo que tiene ahora. Con lo que tiene ahora es lo que Dios nos ha dado. Puede que mañana Dios nos quiera dar otras cosas, gloria a Dios. Pero hoy día sea contento, venga a la iglesia contento, venga a la iglesia alegre por lo que tiene, por lo que Dios le ha dado. Cultive la gracia del contentamiento. Para ello considere con frecuencia la vanidad de todas las cosas temporales. Todo lo que nuestros ojos ven es temporal. Y siempre uso el tema del iPhone porque eso es así, una realidad. Practique la sumisión a la providencia divina. ¿Cuántos se someten a la providencia divina? Si hoy día no hay jamón, mañana puede que haya jamón, pero esté contento con la mantequilla que tiene en la mesa. Medite mucho en las promesas divinas. ¿Qué dice Hebreo? Por eso terminamos. Vamos, vaya a buscar Hebreo. Me gusta que la gente quede comentando porque es como que le pise los callos. Y ese es el propósito de la palabra, hermanos. No hacernos sentir cómodos en la silla, sino que tiene que inquietarnos porque hay cosas que tienen que cambiar en nosotros. Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sea templado en todo, o sea virosito, inteligente. Ponga sus afectos en las cosas de arriba,
¿Dónde, pastor? ¿El segundo piso? No, en las cosas eternas, en lo que realmente importa, donde vamos a ir a estar una eternidad. Ojo, aquí vamos a vivir 75 u 80 años, pero allá vamos a estar una eternidad. ¿A dónde yo tengo que invertir? ¿En mis 75 u 80 años? No, tengo que invertir en la eternidad, en lo eterno. Buenas acciones, buenas actitudes, buen comportamiento, generosidad. Amén. Recuérdese usted mismo diariamente lo que sufrió Cristo aquí en la tierra y dele valor a lo que realmente es importante. Termino. Oremos al Señor.